Buenas noches, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer los 17 versículos. Estamos continuando con los estudios de Apocalipsis que tenemos todos los jueves y vamos a hacerlo hoy en el capítulo 7, que es acerca de los 144,000 sellados. Si ya tiene la escritura, vamos a dar lectura. Dice la palabra: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Señor, muchas gracias porque nos das esta oportunidad de leer tu palabra, y también te damos las gracias, obviamente, porque tu Espíritu Santo nos habla, y te pedimos que nos bendigas a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en el capítulo 7, apenas de los 22 capítulos de Apocalipsis. Y hemos estado viendo, ¿verdad?, hasta hace 8 días, acerca de los sellos. Son 7 sellos que se han abierto. Ya explicamos qué son los sellos. Vamos a irlo explicando. Y los sellos, hasta ahorita los 6 sellos que hemos estado viendo, nos falta un sello, ¿verdad?, que lo vamos a ver en el capítulo 8, porque ese es un paréntesis, el capítulo 7, entre el 6 y el 8, ¿verdad?, o entre el 6º y el 7º sello. Así que los sellos hablan de la primera y de la segunda venida de Jesús, dicho de otra manera, lo que se lee, lo que se abre en el libro del destino que tiene el Señor, que tiene Dios, que tiene el Cordero, y que Juan está observando, y cómo llega Jesús el Cordero y quita cada uno de los sellos. Quitar el sello del primer sello hasta el 6º tiene que ver con la primera y con la segunda venida de Jesús. Es decir, todo esto que ocurre, que hemos estado leyendo, es lo que ha pasado, lo que va a ocurrir entre las 2 venidas de nuestro Señor. Primera venida cuando Él nace, y la segunda venida cuando Él
vendrá en su gloria. Así que el capítulo 7 es un interludio. ¿Cuál es el interludio? Los santos, ¿verdad? En el capítulo 8 ya lo dijimos, vamos a ver el séptimo sello. Y el capítulo 7, que ya leímos, es lo opuesto al sexto sello. Sí, ya recordamos qué es lo que dice el sexto sello, son calamidades, es el fin de los incrédulos. Entonces, lo que se menciona en el capítulo 7 es lo opuesto a lo que se menciona en el capítulo 6. Sin mencionar, ¿verdad?, que Juan está viendo a las almas de los mártires, de los decapitados. Ellos no son enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son los que vienen al final del versículo 6, todos los versículos que hablan acerca de la gente que está en contra de la iglesia. Entonces, el sexto sello, ¿verdad?, lo que sucede es lo que sucede a los enemigos de Dios. Dios termina con la gente que es hostil a su iglesia, a su pueblo, y el capítulo 7 revela lo que sucede al pueblo de Dios. Es decir, este capítulo 6, que es en donde encontramos, el capítulo 6, que es donde encontramos el sexto sello, es lo opuesto a lo que dice el capítulo 7. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 6, ya dijimos, es lo que le ocurre a los enemigos de la iglesia. En el capítulo 7 revela lo que sucede al pueblo de Dios. Lo que ocurre en el capítulo 6, o sea, lo que le sucede a los enemigos de la iglesia, es la ira y el juicio de Dios. Es la ira y el juicio de Dios para los enemigos de la iglesia. Y esto lo confrontamos, ¿verdad?, con lo que pasa en el capítulo 7. En el capítulo 7 hay canto de alabanza a Dios y al Cordero por parte de la iglesia. Entonces, por una parte, la iglesia alaba al Cordero, bendice al Cordero, porque es la iglesia, claro. Y en el capítulo 6, por otra parte, viene la ira, el juicio del Señor para los enemigos de la iglesia, para los incrédulos. Así que a la pregunta que Juan plantea en el sexto sello, en el capítulo 6, versículo 17, vamos a ver qué dice, capítulo 6, versículo 17, dice Juan, hace una pregunta, ¿verdad? Juan dice, porque el gran día de la ira ha llegado. La pregunta es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿cuál ira? Lo que ya leímos en todo el capítulo 6, todo lo que ocurre, etcétera, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 6, miré y aquí un caballo amarillo y el que montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Es decir, catástrofe, calamidades, guerras, pestes, pobreza, hambre, todo lo negativo en contra del hombre. Y Juan pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie ante tantas calamidades? ¿Quién? Y la respuesta es la iglesia, ¿verdad? O los 144,000. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que Juan, o sea, el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta que Juan hace al final del capítulo 6. ¿Quién se podrá mantener en pie? Así que Juan entonces da la respuesta, ¿verdad? ¿Quién se podrá mantener en pie? Los 144,000, que son el verdadero Israel. Dice el versículo del 4 al 9, eso es lo que dice, ¿verdad? Que los 144,000 son el verdadero Israel. Vamos a leer de los versículos 4 al 9 lo que dice. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Bueno, y comienza a mencionar todas las tribus, ¿verdad? Del 4 al 9 dice que de todas las tribus de Israel, una cantidad son los elegidos del Señor. Entonces, ¿quiénes son los elegidos del Señor? ¿Quiénes son los 144,000? Es el verdadero Israel, la verdadera iglesia. O sea, no consideremos, cuando digamos el verdadero Israel, no estamos hablando de personajes que vivieron en el Antiguo Testamento. No. El verdadero Israel es toda la iglesia, judíos, no judíos, panameños, italianos, estadounidenses, de todas, árabes, de todas las naciones,
somos la iglesia. Estamos ahí incluidos, pues, todo lo que somos la iglesia en los 144,000. No es un número literal, no son exclusivamente los jerarcas del Antiguo Testamento de Israel, no es eso. O sea, aquí nos está poniendo Juan, ¿verdad?, a las tribus de Israel, a todas las tribus de Israel. Bueno, no a todas, ahí faltan algunas. Dan, por ejemplo, falta, ahora explicamos. Pero está poniendo para simbolizar que es la iglesia que está completa, ¿verdad? Y no se refiere solamente, vuelvo a repetir, y esto es importante que lo tengamos en mente, porque hay doctrinas, lamentablemente, en las iglesias cristianas, que en donde se escuchan, ¿verdad?, que estos 144,000 son solamente puros israelitas, puros judíos. No hay otros hombres de otra nación, solamente puros israelitas. Y esto no puede ser así. Conforme a lo que estamos leyendo, de acuerdo al capítulo 1 hasta el 6, Juan está escribiendo acerca de toda la iglesia. No solamente está escribiendo de sus compatriotas israelitas, no, habla de toda la iglesia. Bueno, entonces estoy primeramente haciendo un bosquejo, ¿verdad?, de todos los versículos. Por ejemplo, ya dijimos que a la pregunta planteada en el sexto sello, en el versículo 17 del capítulo 6, Juan nos da la respuesta, que son los 144,000 los que se van a mantener en pie, es decir, el verdadero Israel. Versículo 4 al 9 menciona las tribus de Israel. También estos hombres, el pueblo de Israel, en los versículos 11 y 12, ahorita vamos a verlos, es un bosquejo solamente, en los versículos del 11 al 12, celebran la liturgia, ¿verdad? En el versículos 9 al 10, perdón. En los versículos 9 al 10, el pueblo del Señor, los 144,000 que Juan está viendo, están de una manera celebrando la liturgia de la fiesta de los tabernáculos. Ahorita lo vamos a ver. Vea mientras el versículo 9 y 10 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y con palmas en las manos, ahí nos detenemos. Actitud que tenían, esta actividad que tenían de levantar las palmas en las manos, los judíos lo hacían todos los años en una fiesta que era conocida como la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos significaba para los judíos la liberación, y más que la liberación, la provisión de Dios. Cuando el Señor los saca de Egipto y los lleva al desierto, el Señor les permite que haya un tabernáculo, ¿verdad? Es decir, las tribus caminaban, el Señor les decía cuando se detuvieran, y cuando se detenían era levantado el tabernáculo. El tabernáculo era un templo hecho con pieles de animalitos, era un templo portátil, ¿verdad? Que se montaba, se desmontaba y caminaban y lo volvían a montar, etcétera. Bueno, ahí el Señor, cuando llegaron a Canaán, cuando tuvieron ya la tierra prometida al pueblo de Israel, cuando dejaron el desierto, ellos celebraban esta fiesta de los tabernáculos, en donde todo el pueblo de Israel hacían casitas de varas o de palmas en el camino, y ahí ellos se metían a estar un tiempo, una semana ahí permanecían, y las ramas muchas veces eran ramas con árboles frutales, y cortaban las ramas todavía con frutos para que ellos pudieran comer esos frutos, simbolizando así la protección, el cuidado que Dios les dio al pueblo de Israel en el desierto. Y eso lo hacían cada año hacían eso, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, eran fiestas solemnes, ¿verdad? Bueno, aquí Juan está viendo que estos hombres tenían palmas en las manos, simbolizando, recordando, ¿verdad?, la fiesta de los tabernáculos, donde era un agradecimiento a Dios por la provisión que Él les había dado en el desierto. Bueno, eso es lo que dice el versículo 9 y 10. También, versículo 11 al 12, todo el ejército celestial adora a Dios y al Cordero. Ahí vemos cómo es que nos dice, ¿verdad? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder
y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, todo el ejército celestial adora a Dios y al Cordero. Ya dijimos, ¿verdad?, que los 24 ancianos simbolizan a la iglesia que ya está en la presencia del Señor, a la iglesia en el cielo. Y el ejército celestial se refiere a los ángeles, serafines, querubines, etc. Es decir, toda la creación alaba al Señor. Eso es lo que está viendo Juan. También versículo 13 al 14, ahí se describe a los santos como mártires que se están reuniendo como un cuerpo al fin de todos los tiempos. Versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Y finalmente, no que ya terminamos el estudio, sino finalmente estoy acabando mi bosquejo, en el versículo del 15 al 17, la iglesia está por delante del trono de Dios y del Cordero para siempre. Versículo 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bueno, ahora ya vimos el bosquejo, vamos a ver cuál es la interpretación del capítulo 7, de acuerdo a la doctrina que estamos siguiendo desde el principio, que es una doctrina bíblica, obviamente. No nos estamos saliendo de los parámetros. Tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y que nos lleva siempre a que tengamos en mente la imaginería en nosotros. ¿Qué es la imaginería? La imaginería no es que sea una imaginación ficticia, no. La imaginería tiene que ver con el simbolismo, o otra forma de decirlo, la imaginería es el simbolismo. Entonces, la imaginería o el simbolismo que Juan usa lo toma de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, ya lo hemos visto, de Zacarías, de Daniel, de Isaías, de diferentes profetas que ellos hablan, vieron cosas que iban a ocurrir. Juan ahora las toma, todas esas visiones, todas esas, sí visiones, pero más que visiones, interpretaciones de lo que él está viendo. ¿Qué es lo que simbolizaba el caballo que vio Ezequiel? Él vio 4 caballos con colores diferentes. ¿Qué simbolizaban? Bueno, él trae esa imaginería, ese simbolismo que usaba Zacarías, lo trae al Apocalipsis y él le da otro sentido que tiene mucho que ver con lo que el Señor ha deseado que el pueblo conozca. Esa es la imaginería. Ese es el simbolismo. Y cuando vamos a Apocalipsis es muy recomendable para que entendamos el libro de Apocalipsis y no encontremos dudas u obstáculos. Es importante que tengamos en mente esta imaginería y que tengamos en mente que Juan va a hablar de simbolismos, que Juan va a hablar de cosas que él presenta, pero que representan cosas distintas a lo que aparentemente podrían sonar o podría simbolizar. Así que hay mucho simbolismo, mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque nos hace pensar, nos hace investigar, nos hace estudiar. Y las interpretaciones del libro de Apocalipsis hay muchas, hay muchas escuelas de interpretación. Hay escuelas que dicen que el libro de Apocalipsis es solamente para el tiempo de Juan, otros dicen que no, que es para el tiempo de cuando vino Jesús, otros dicen que no, que es cuando venga Jesús por segunda vez. Y hay diferentes teorías, y hay otras teorías que es una teoría que se llama el sistema ecléctico, en donde en donde los autores, los intérpretes de ese sistema ecléctico toman diferentes aspectos de todas las interpretaciones para hacer su propia interpretación. Es decir, hay mucha interpretación del libro de Apocalipsis y hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, a ver si nos da tiempo de terminar. No hemos comenzado con los versículos, pero no importa. Nos vamos con calma. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, que la interpretación del número 144,000
Juan está poniendo este número 144,000 para referirse a una totalidad. Ya dijimos que no es un número específico, es imaginería. El número 144,000 está simbolizando, o su imaginería es a la iglesia completa, a la totalidad de la iglesia. Es decir, estos 144,000 ya no falta nadie. O sea, Juan está viendo hacia el futuro y está viendo él que la iglesia completa, total, todos los que vamos a ser salvos, usted incluyase obviamente, ¿verdad? Si usted ha aceptado al Señor, si usted es cristiano, incluyase ahí en los 144,000, y cuando lea ese texto, usted así dígalo con toda la confianza, porque es la verdad. Todos los hermanos que han muerto hasta el día de hoy, hasta hace ratito, que murieron en Cristo, están contemplados en los 144,000. Esa es una esperanza para nosotros. Y es una consolación de saber que los que mueren, que los que moriremos en Cristo, no vamos a saber qué va a pasar con nuestra alma. No, sí sabemos, porque la Biblia es algo escrito y que es cierto. Entonces nosotros estamos incluidos ahí. Entonces es bueno que vayamos al libro de Apocalipsis teniendo en mente esta imaginería importante para nosotros. Eso es importantísimo, porque si no la contemplamos y queremos ver Apocalipsis literalmente, vamos a tener muchos problemas. No vamos a poder comprender cómo es que el Señor encadena a Satanás. Si lo queremos comprender Apocalipsis literalmente, entonces tendríamos que pensar de qué material es la cadena que el Señor encadenó a Satanás. ¿Cuánto mide la cadena? ¿No? O sea, son preguntas justas, ¿verdad? Que tendrían validez si pensamos en ese tipo de interpretación literal. No, Apocalipsis no se puede interpretar literalmente, no. Hay cosas, claro, obviamente que sí, ¿verdad? Son literales, pero no todo es literal. Todo tiene un simbolismo, y es importante. Juan así lo escribió. Ese fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien así decidió que fuera escrito el libro de Apocalipsis. Bueno, ya dijimos que el número 144,000 es el número perfecto de los elegidos, el número de la totalidad. Es el número total de los 144,000 judíos que son el Israel verdadero, la iglesia verdadera. Es importante para que entendamos también eso, no para que lo entendamos completamente, sino para añadir más información a lo que tenemos, leer la carta a los Romanos, capítulo 11, todo el capítulo 11. En el capítulo 11 de la carta a los Romanos, Pablo es lo que está diciendo. El verdadero Israel no solamente son los que nacieron en Israel, sino todos aquellos que fueron adheridos al pueblo de Israel. Todos los prosélitos, era el nombre que se le daba a los que no eran judíos y que intentaban adherirse a la religión judía. Esos eran los prosélitos. Así que Romanos capítulo 11 nos da una enseñanza clara, ¿verdad? Y entonces Pablo toma una figura de lenguaje, y él toma una vid, y él dice, la vid es la planta de uva, ¿verdad? Dice, la vid verdadera es Israel, pero muchas de las ramas de la vid verdadera fueron desgajadas, y ahí en el lugar de las ramas que fueron desgajadas, que eran ramas originales de la vid, ramas que de ahí nacieron, ramas que brotaron, fueron desgajadas y fueron injertadas ramas distintas, ramas silvestres, así dice Pablo, fueron injertadas ramas silvestres, pero la vid sigue siendo una sola vid, la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Obviamente que es la iglesia, ¿verdad? La vid es la iglesia, eso es la interpretación, la imaginería, ¿verdad? Aquí también es un tipo de imaginería. Pablo también la usa, muchos la usan. Entonces, la vid es la iglesia verdadera, Israel, con el pueblo que Dios empezó. Pero Israel, por la desobediencia, que no quiso atender la voz del Señor, fueron desgajados, fueron quitados, ¿verdad?, del pueblo de Dios, muchísimos israelitas, y fueron puestos en su lugar gente que no era israelita, de otras naciones. Hechos capítulo 2.
judíos, cretenses, árabes, los del Ponto, los de Galacia, etcétera. Mencionan a 15 naciones ahí en Hechos capítulo 2, cuando es la venida del Espíritu Santo, y no solamente 15 naciones, infinidad de países se han adherido, de miembros, sí, de miembros de países extranjeros que no son israelitas, se han adherido ahora a la iglesia cristiana. Romanos capítulo 11 y lo que estamos viendo ahorita, Apocalipsis capítulo 7, tenemos que confrontar estas dos lecturas. Digo, confrontarlos en el sentido de que tenemos que unirlas, confrontarlas, ver lo que dice uno, lo que dice otra, para llegar a tener una sola idea. ¿Cuál es la idea en este caso? Que la iglesia del Señor está compuesta de la totalidad del mundo, no solamente de una nación. Y ya aquí está expresada en 144,000, no que sea en ese número literal, no, es un simbolismo para reflejar que está completa toda la iglesia. Bueno, esto es muy necesario que lo sepamos. Por eso muchos hermanos dicen, no, yo mejor a Apocalipsis no le entro, no, yo no lo leo. Pues, ¿cómo no lo va a leer? Pues tiene que leerlo. Si no lo lee, está faltando a un mandamiento. Tenemos que leer toda la Biblia. Dice Pablo, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia. Así que sin temor, ¿verdad? O sea, nos podemos equivocar, pues claro que sí, no somos el Espíritu Santo, ni somos Juan y Pablo, y por eso tenemos que seguir estudiando y pues seguir orando al Señor para que el Señor nos siga revelando, no revelando por sueños ni interpretaciones, ya está revelado, para que el Señor nos dé entendimiento y podamos saber qué es lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Que es muy necesario. Así que Juan está viendo en el versículo número 1 4 ángeles, ¿verdad? A ver, estamos en el 7, dice, después de esto vi 4 ángeles, eso, así empieza el versículo 1, ¿verdad? Así que Juan está viendo esos 4 ángeles, y lo que simbolizan los 4 ángeles es la totalidad de la creación de Dios. Y también a las 4 direcciones, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Es decir, Juan lo que está viendo es la totalidad de la creación de Dios, porque están en los 4 ángulos de la tierra, y, o sea, menciona las 4 direcciones, ¿verdad? O sea, norte, sur, este y oeste, para decir que todo el planeta, todo el mundo, Juan está viendo a los ángeles que estaban en pie, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo esos ángeles? Estaban haciendo algo, estaban los ángeles en pie, estaban haciendo algo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? La función de los ángeles es detener el poder de los 4 vientos, de modo que no destruyan la creación de Dios con tempestades. Es lo que dice, ¿verdad? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, el Señor está deteniendo una catástrofe, y Juan está viendo esa acción que tiene Dios para con la creación. Versículos 2 y 3 dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, versículos 2 y 3 que ya leímos, Juan ve a otro ángel que sube de donde sale el sol, y este ángel entonces tenía el sello de Dios para sellar en la frente a los siervos de Dios. Fíjense, esto también es muy bonito, es interesante, ¿verdad? Juan está viendo a los ángeles para que los ángeles vayan y pongan un sello en la frente de los cristianos, a los siervos de Dios. ¿Por qué los va a sellar? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Por qué este ángel va a sellar a los siervos de Dios? Y la respuesta está implícita, ¿verdad? Porque son los siervos de Dios. Porque los siervos que está sellando son de Dios. O sea, únicamente a quien sella este ángel es a la iglesia, a los siervos de Dios. No sella a todos, a toda la humanidad. Ahora, es importante saber qué es un sello, ¿verdad?
en los tiempos de Juan y en los tiempos nuestros, pero principalmente en los tiempos de Juan. ¿Qué es un sello? ¿Qué era un sello? Y lo podemos decir de una manera, ¿verdad? Que es algo de lo más precioso que viene del cielo. Es algo que Dios envía, es de lo más hermoso que pueda existir debajo del cielo, en la tierra. Hay tres funciones en el sello, o pueden haber más. Quiero solamente mencionar tres funciones del sello. La primera es que impide alterar algo. Es decir, se pone un sello en una carta en el mundo antiguo, ¿verdad? Se doblaba un pergamino con información de algún rey, de algún hombre importante, y se le ponía el sello, que estaba generalmente en los anillos que tenían, que eran familiares, ponían el sello en la hoja, en el paquete, en lo que fuera, y eso impedía que fuera, que si alguien lo rompía, pues ya no era legítimo, porque lo podían alterar el contenido. Así que la función del sello es que impide alterar lo que está escrito. También garantiza la propiedad, es decir, saben que es de alguien, ¿verdad? O sea, si yo tengo una escritura de mi casa y está mi nombre ahí, está el sello de gobernación, pues eso me da la autenticidad que es mi casa. Aunque se meta un ladrón y tome las escrituras, él no puede decir, esta ya es mi casa porque tengo las escrituras. No, está loco, ¿no? Pues, aunque las tenga, no son de él, o sea, no es mi casa, no es de él. Sí, o sea, que me las robe, se las lleve, no es de él. O sea, entonces el sello también garantiza la propiedad. Y tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque si Dios está sellando a un cristiano, es de él. Es de él, es de Dios. El cristiano es de él. No puede venir Satanás y meterse a su vida y robarle esa. No. Puede usar Satanás la imaginación del cristiano, su mente, sus intenciones, sí. Pero eso no quiere decir que el cristiano esté poseído, y esto es importante. Una pregunta, ¿un cristiano puede ser poseído por el diablo? No, un cristiano no, porque el Señor ya lo selló. O sea, tenemos el sello, ¿verdad? Y esto garantiza la propiedad de quien lo está sellando. ¿Quién lo está sellando? El Espíritu Santo, el Señor. Aunque un ángel sea enviado, el Señor déle la orden, déle el sello. El cristiano pertenece a Dios. La tercera función del sello es que se aplica a un documento y certifica que el documento es auténtico, es verdadero, es auténtico. Ahora, ¿cómo se marca a los siervos de Dios con un sello? ¿Cómo se marca a los siervos de Dios con un sello? Y bueno, la respuesta es que los cristianos que están marcados con un sello en la frente, dice, ¿verdad?, llevan inscritos en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Obviamente es una señal invisible, ¿verdad? Es decir, aquí atención, hermanos, en los pensamientos, el cristiano que está sellado en la frente acepta al Cordero. ¿Por qué en la frente? Porque en la frente, en la cabeza están los pensamientos, está el cerebro, y aquí pensamos, acá está el pensamiento. Entonces Juan usa este simbolismo para decir, en la frente fue sellado el cristiano porque aquí en su mente acepta a Dios. Todo el tiempo el cristiano, o su mayor tiempo, está pensando en cosas de Dios. Obviamente, ¿verdad?, que el trabajo, la familia, la novia, la esposa, los hijos, todas las actividades, obvio. Pero el cristiano está pensando en Dios, como dice Pablo, orad sin cesar. Pablo no está diciendo que las 24 horas estemos orando, pues es imposible, no podemos orar las 24 horas. Yo ahorita no estoy orando, estoy hablando. Es imposible. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra vida cristiana sea una vida que ante cualquier situación, mala, buena, regular, pensemos inmediatamente en la oración. Es decir, que ante cualquier situación surja nuestra oración así como algo espontáneo. Que no estemos pensando, ay, híjole, ya son las 11 y fracción, ya es las 2 de la tarde, las 4 y tengo que orar. No, sino que oremos de una manera espontánea. Eso es lo que Pablo dice, ¿verdad? En orad sin cesar. Bueno, aquí
Cuando el cristiano está pensando intensamente en las cosas de Dios, eso es lo que significa que el cristiano fue sellado con el sello. Llevan inscritos en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Ya dijimos que esto es una señal invisible, y en sus pensamientos aceptan al Cordero. Así que el sello significa que los santos son miembros de la familia de Dios, comprados por el Hijo y llenos del Espíritu Santo. Por lo contrario, hermanos, aquí fíjense, por lo contrario, los incrédulos tienen la marca de la bestia, ¿no? Más adelante la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo indicado. Los incrédulos tienen la marca de la bestia en la diestra, o sea, en la mano derecha, y en la frente también. Y aquí es todo lo contrario al sello que pone el Espíritu Santo al cristiano. Ya dijimos que cuando el cristiano es sellado, su mente está pensando en las cosas del Señor y está atento a lo que Dios desea, se intenta, se esfuerza, logra deleitarse en la ley del Señor. Eso significa que fue sellado en la frente. Y lo contrario, la marca de la bestia también es puesta en la frente, ¿verdad? En la frente, y una marca también en la diestra. Así que los que no son cristianos también todo el tiempo están pensando y aceptan en su mente, en su imaginación, en su mente aceptan a Satanás. Y sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos son satánicos, claro que sí. ¿Por qué en la diestra? Eso lo vamos a explicar con más detalle cuando lleguemos al capítulo, pero ¿por qué en la diestra? Porque con la mano derecha es cuando saludamos a las personas, ¿verdad? Cuando aceptamos su amistad, eso, cuando aceptamos su amistad, cuando aceptamos algo. Entonces, cuando aceptamos, bueno, no cuando aceptamos, sino cuando los incrédulos aceptan las enseñanzas satánicas, las enseñanzas que no son del Señor, están ofreciendo su diestra en simbolismo que ellos están de acuerdo con ellos, están tendiéndole la mano a aquellos que están en contra del Señor. Entonces todo lo contrario, marcados por la bestia o con el número de la bestia o marcados con el Espíritu Santo. Ambos tienen en mente o al Señor y a Satanás, perdón. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque a estos sellados, o sea, a los siervos del Señor, nada los arrebatará del amor de Dios, nada los puede arrebatar del amor de Dios. Y es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Nada nos va a arrebatar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo creado, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el cristiano es sellado en un triple sentido. El cristiano es sellado en un triple sentido. El primer sentido por el cual el cristiano es sellado es que el Padre lo ha sellado, disfruta de la protección del Padre para toda la vida. Eso es lo que el sentido que tiene, ¿verdad? El ser sellado. Ese es el sentido que tiene el ser sellado. Que el Padre le ha puesto la marca en su vida, en su ser, en su alma, en su cuerpo, en su frente, no en su frente literal, estamos diciendo que es un simbolismo, en su imaginación, en su mente, ha puesto ese sello y disfruta de la protección del Padre para toda la vida, no solo por un rato, para toda la vida. El segundo sentido por el cual el cristiano es sellado es que el Hijo lo ha sellado. Cristo lo ha sellado, el Cordero lo ha sellado y lo ha comprado y lo ha redimido con su sangre. Entonces cuando el Señor Jesús derrama su sangre, esa sangre es para sellar a aquel que va a creer en Él. Y el tercer sentido por el cual es sellado el cristiano es que el Espíritu Santo lo ha sellado, ¿verdad? O sea, cuando decimos que Cristo lo ha sellado, que el Padre lo ha sellado, que el Espíritu lo ha sellado, es el mismo Dios, pues. Cada quien tiene una de las funciones, pero lo tenemos que decir así: el Padre ha sellado al cristiano, el Cordero también lo ha sellado al cristiano, el Espíritu Santo ha puesto sus sellos sobre el cristiano. No que sean 3 veces, de verdad, 3 sellos, no, es un solo sello, pero es la mera Trinidad actuando en la vida del cristiano. Eso es algo pues que no podría tener un pago como seres humanos, y es algo que trasciende nuestra imaginación,
Es algo que trasciende, ¿verdad?, cualquier verdad del hombre que pueda expresar, sino esta acción de sellar al cristiano tiene mucho que ver, porque eso no solamente nos da la salvación, sino ya todo lo que dijimos, nos pone en nuestra mente a pensar en el Señor, a actuar bien, a querer deleitarnos, a estar seguros de la salvación, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien ha sellado al cristiano. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque el mismo Espíritu da testimonio al cristiano que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu Santo me da testimonio a mí que soy hijo del Espíritu Santo, que soy hijo del Señor. Entonces podemos concluir hasta aquí. No hemos terminado todo el capítulo, pero hasta aquí podemos concluir que el ser sellado, Dios protege a su pueblo ante el juicio. Dios protege a su pueblo ante el juicio que Él pueda emitir. ¿Va a haber un juicio? Claro que sí. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero va a haber un juicio, y en el cual el juicio condenatorio no es para la iglesia. Es decir, va a haber un juicio donde el Señor va a condenar a aquellos que no creyeron en la sangre del Cordero, y los va a condenar a un castigo eterno, ¿verdad?, al infierno. Es que así es, y así debe decirse, sin temor a que la gente se espante. No, el Evangelio produce dos cosas: o te alejas de Dios para siempre, o te acercas para siempre a Dios. No hay otra opción. Así que en el juicio condenatorio el Señor va a dar condena a los que no creyeron en Él, en su palabra. Y el juicio que Dios le va a dar a la iglesia va a ser un juicio en donde el Señor les va a otorgar la justificación eterna para pasar a la vida eterna con Él, con el Cordero. Entonces, ¿le conviene a la iglesia pasar por el juicio? Sí, le conviene. Hay también hermanos, lamentablemente, en las iglesias que enseñan que el cristiano no va a pasar por el juicio de Dios. Tiene que pasar, hermano. Si no pasamos por el juicio de Dios, ¿cuándo nos va a declarar justos delante de Él para estar por la eternidad? Sí, ya lo hizo en la cruz, pero tiene que venir Jesús por segunda vez para que esto ocurra. Hermanos, no nos va a dar tiempo de terminar, ¿verdad, hermano? ¿Qué hora es? Bueno, ¿cuánto tiempo va, perdón? 40. Vamos a pararle aquí, vamos a continuar dentro de 8 días, si Dios permite, desde el versículo 4. Y si Dios ya no permite que nos veamos aquí, pues usted siga leyendo la Biblia y sigamos estudiándola para que sigamos en el aprendizaje. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú siempre nos recuerdes, Señor, que somos un pueblo adquirido por ti, Señor, que tú nos adquiriste, tú nos sacaste de las tinieblas y nos pusiste en una luz admirable para que hablemos de Jesús. Eso nos dices tú en la Escritura, Señor. Y te agradecemos por ello, porque nos has sellado también en nuestra frente, Señor, y has puesto nosotros que el tiempo que tenemos tratemos de pensar siempre en la Biblia, Señor, en tus cosas santas. Ayúdanos, Padre, para que nuestra carne, Señor, sea debilitada en el sentido que Pablo lo habla, Señor, para que no sea más grande el pecado, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo siempre el que nos siga indicando las formas de cómo debemos comportarnos en esta vida. Te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.